En esta entrevista vamos a conversar, estoy en directo con el vicepresidente de la República, el doctor Félix Ulloa, con quien vamos a conversar sobre diferentes temas, temas importantes, pero sobre todo esta entrevista, doctor Félix Ulloa, vicepresidente de la República, la vamos a centrar en la posible reforma a la Constitución de la República, ¿no? Que ya algunos sectores se han crispado. Así es que quiero darle la bienvenida y agradecerle, pues en este momento, por haber atendido mi llamado para esta entrevista, doctor vicepresidente. Un gusto. Gracias, Romeo. También para mí es un gusto poder compartir contigo y con toda tu audiencia. Este es un tema, como tú dices, que está actualmente en el debate, está en la coyuntura. Hay muchas opiniones, algunas bien intencionadas, otras malintencionadas, algunas dando apreciaciones incorrectas, otras diciendo mentiras. Hay de todo. O sea, es un ambiente que se ha generado a propósito, que pretende confundir, sembrar miedo, temor en la población, querer asustar con que una reforma constitucional en estos momentos va a afectar la vida democrática. Es decir, hay una serie de fantasmas que se están levantando, que es bueno que los vayamos disipando, dando la información correcta y la información oficial, porque toda esta gente que ha opinado, primero lo hacen sin tener la información, porque no se han venido a informar a la fuente, y segundo, no vienen porque no quieren tener información correcta, lo que quieren es sembrar miedo, sembrar terror, porque si su preocupación fuera legítima, hubieran venido a consultar y después hubieran opinado, pero están opinando de cosas que no saben, están opinando de una reforma que no conocen y sobre todo que no ha empezado todavía el estudio y ya lo están descalificando. Exactamente. Ok, pero ¿le parece, doctor Félix Ulloa, normal esta incertidumbre o digamos, rumoreo que ha iniciado, como usted bien lo describe? Pues bueno, mira, en condiciones de cómo se maneja la política doméstica en el país, pues no me extraña, porque todavía falta estatura, talante en algunos actores políticos y sobre todo en algún segmento de la vida jurídica del Foro Nacional, donde la ausencia de juristas ha hecho que litigantes se tomen la palabra y sean ellos los que estén ahora opinando a título de constitucionalistas, cuando nunca hemos leído ningún tratado de derecho constitucional escrito por ellos, o no hemos visto que tengan producción académica, intelectual en la materia. Son simples litigantes que se han aprovechado de sus conexiones con algunos jueces constitucionales para hacer sus litis y viven de eso, de la litis constitucional. Entonces ellos tienen el temor de que en una reforma constitucional se les pueda acabar el negocio. Claro. De hecho, el periódico El Faro este día saca de contexto un planteamiento de que está sujeto a discusión sobre si conviene o no crear un tribunal constitucional separado de la Corte Suprema, y ya lo están poniendo como una alerta, cuando de lo que se trata pues de un elemental debate constitucional, porque aquí nomás un país vecino tiene una Corte Constitucional separada de la Corte Suprema de Justicia. Pero digo, ya estamos acostumbrándonos a que vamos a tener un debate en el cual vamos a estar lidiando con este tipo de informaciones sesgadas, incorrectas, tendenciosas, y a la vez construyendo y preparando las propuestas y las reformas que el país y el Estado salvadoreño necesitan. Es decir, doctor, que no se descarta la creación de un tribunal, ¿no? Es que todo está sujeto a discusión y a debate. Yo he expresado mi opinión de que en lo personal a mí me parece que un tribunal constitucional separado de la Corte Suprema es lo que nos podría ayudar a resolver muchos de los conflictos que se crean ahora, que la Sala de lo Constitucional está adscrita a la Corte Suprema. Pero bueno, esa es una opinión personal. Para que esto se logre y se pueda concretizar, se requiere que primero se proponga, segundo que se debate en la Asamblea, tercero que la Asamblea lo apruebe y cuarto que la siguiente Asamblea lo ratifique por mayoría absoluta. O sea, ese es el proceso de larga data. Entonces no hay por qué tener temores ni aprehensiones como lo están queriendo
manejar estos medios. Ok, vicepresidente, justo ese es un tema para ir, digamos, al meollo, para tomar el toro por los cuernos, como decimos los salvadoreños. Justo eso es importante, ¿no? Creo que el rumor es lo que más daño le puede hacer a un proceso de posible reforma a la Constitución de la República. ¿Y qué es lo que se rumora, por ejemplo, ¿no? Para ir al grano, como decía, uno, que el presidente de la República está buscando reelegirse o perpetuarse, o que quieren convertir El Salvador en una dictadura, es decir, que a través de una reforma a la Constitución se está tratando de cambiar el sistema del país, es decir, pasar de un sistema capitalista a un posible sistema, no sé, socialista. Es decir, esas son las cosas que creo que es importante dejarlas claras, ¿no? El alcance que podría tener una reforma constitucional, ya que usted es la persona designada por el presidente para impulsar esta reforma constitucional. Por supuesto, y desde luego hemos dicho hasta el cansancio, se ha repetido, lo ha dicho el presidente, se ha publicado por medios oficiales, lo ha dicho el doctor Fabio Castillo, que es miembro de este comité de reforma constitucional, de que nadie está pensando ni en modificar el sistema político salvadoreño, el sistema democrático, representativo y republicano, y mucho menos pretendiendo que haya una reelección inmediata de la presidencia, y peor aún, en el caso del presidente Bukele, que no podría, aunque se quisiera, poder llevar a cabo ese tipo de reformas. Entonces, simplemente lo que se reduce esto es a lo que el mismo doctor Castillo ha calificado como la polarización actual en El Salvador, que divide al país entre los que están por la bukelefilia y los que están en la bukelefobia. Es decir, hay una cantidad de salvadoreños que sobrepasa el 80%, según la última encuesta de la Universidad Francisco Gavidia, que apoyan al presidente totalmente. Eso le dice Fabio Castillo, es la bukelefilia, o sea, estar con el presidente incondicionalmente. Y hay otro segmento minoritario, por cierto, que todo lo que hace el presidente es malo, todo es criticable, es un autócrata, no respeta las normas, desacata las resoluciones de los tribunales, sobre todo de los tribunales supremos, de la Corte Suprema, de la Sala de lo Constitucional, y eso dice la bukelefobia, porque todo lo que haga el presidente o deje de hacer va a ser malo. Entonces yo creo que es un momento importante de llamar a la cordura y entrar en razón y bajar ese nivel de confrontación, porque no nos conduce a nada como país, como nación, que es lo que nosotros pretendemos, y crear un escenario, una arena de reflexión en la cual podamos visualizar el país de futuro que queremos construir mediante reglas fundamentales, normas fundamentales de carácter constitucional que reflejen un nuevo acuerdo de nación, porque estamos en una situación de crisis que no solo es nacional, es a nivel mundial, y todos los foros internacionales, Naciones Unidas, los organismos multilaterales, aún los organismos financieros multilaterales, están advirtiendo que el mundo va a ser diferente cuando pase la pandemia del COVID-19 y que hay que prepararse para esa nueva normalidad, dice Naciones Unidas. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Entonces, este es un llamado para bajar ese lenguaje inflamatorio con que hablan muchos colegas, unos por ignorancia y otros por mala fe, y también a los medios que alientan o alimentan este tipo de debates sin sentido y que simplemente llevan a una crispación del momento político. Claro, vicepresidente, ¿confirma usted que el doctor Fabio Castillo ya es parte de estos constitucionalistas o de estas personas, abogados, que van a conformar esta comisión? Fue la primera persona que invité a formar parte. ¿Quiénes más están en este momento? Por ahora tenemos 4 colegas abogados. Por respeto pues a su intimidad no puedo revelar los nombres, a menos que ellos lo autoricen, pero el comité originalmente dijimos que íbamos a ser 5 abogados, 5 Bien. nada más. Entonces ya estamos 4, hay uno que está pendiente de algunos compromisos laborales que tiene para integrarse, porque esto es un trabajo de una dedicación, de un patriotismo, de un voluntariado, porque aquí no hay honorarios, no hay viáticos, no hay dietas, es decir, este es un trabajo ad honorem, como dice Fabio Castillo,
de verdad ad honorem, porque no va a haber sobresueldos escondidos ni sobreprecios, sino que aquí va a ser una tarea patriótica e histórica la que estamos asumiendo. Claro, vicepresidente, quiero utilizar esta figura porque es importante, ¿no? Porque algunos, que no es obviamente la mayoría, sino la minoría, están pensando, están haciéndole creer a la población que una reforma constitucional sería darle un vuelco total al país, ¿no? Como darle vuelta a una tortilla, y entiendo que no es así. Se estudia una cantidad de reformas, se plantean sobre la mesa, usted ya explicaba prácticamente cómo sería el proceso, pero no es una cuestión, digamos, como darle vuelta a una tortilla, es decir, no es un vuelco a la situación del país, sino más bien, yo lo he dicho de alguna manera, más bien, digamos, devolverle de alguna manera a la población algunas facultades o el derecho de poder elegir en algunos casos. ¿Me podría explicar un poco cuál sería realmente el alcance de esta reforma constitucional y por qué es importante en este momento? Bueno, te puedo explicar cuál es el límite y el alcance del estudio. Ya. Porque lo que nosotros vamos a hacer es un estudio. Okay. La reforma solo la puede hacer la Asamblea Legislativa. O sea que del paquete de reformas que nosotros le propongamos al presidente y que el presidente le proponga a la Asamblea, o por lo menos a 10 diputados, que es lo que exige la Constitución para iniciar el proceso, de eso no sabemos cuál es lo que va a salir, porque ya el debate es en el órgano legislativo. O sea que la reforma constitucional es privativa y exclusiva del órgano legislativo. Lo que estamos haciendo nosotros es iniciando un proceso de reflexión y de estudio para hacer un llamado de atención de que necesitamos prepararnos para el periodo de la pospandemia, es decir, de ese nuevo orden mundial que se va a conformar, de esa nueva normalidad, porque eso es lo que hace un gobernante y un liderazgo responsable como el del presidente Bukele, de anticiparse a los hechos, de poder ver hacia el futuro y poder tomar las decisiones adecuadas para que en ese futuro, cuando enfrentemos las situaciones, ya el país esté preparado. Es decir, no que hasta que llega la situación de crisis empezar a reaccionar. Entonces, el estudio va a tener como visión hacer una revisión de todo el texto constitucional para ver qué instituciones, qué derechos, qué principios, qué valores, qué procedimientos siguen vigentes, están firmes y hay que mantenerlos. Cuáles han caducado, cuáles han perdido vigencia y hay que sustituirlos. Y cuáles están en una situación en la que se pueden hacer algunos ajustes para que continúen vigentes. Porque lo que la población no conoce muy a fondo, porque estos son temas muy técnicos, es que la Constitución que tenemos en este momento, no obstante que se llama la Constitución de 1983, es prácticamente la misma Constitución de 1950. Claro. O sea, la matriz constitucional es de 1950, que después de un golpe de Estado en 1960 se hizo otra Constitución que se llama la Constitución de 1962, pero en el fondo guardó todo el esquema constitucional del 50, solo cambió 2 o 3 artículos, dentro de ellos el periodo presidencial, que era de 6 años y lo bajó a 5 años. Y luego, después del golpe de Estado del 79, de 1979, que abolió la Constitución del 62, se quedó el país sin Constitución durante aproximadamente 4 años, porque la nueva Constitución se dio hasta 1983. O sea que el país vivió sin Constitución todo ese periodo de los años más terribles de la guerra. Entonces, esa Constitución del 83 se mantiene las mismas instituciones del 50. Entonces, cuando tenés instituciones de 70 años, algunas son permanentes, como los valores y los principios democráticos, la separación de poderes, los derechos fundamentales de los salvadoreños, pero otras que son funcionales, que son operativas, ya caducaron. El caso de la Corte de Cuentas es un caso patético. El Tribunal Supremo Electoral, que se cambió en el 91 y 92, porque en el 83 lo que se creó era el Consejo Central de Elecciones, una institución que no respondió a las necesidades del sistema electoral salvadoreño, y por eso se le cambió en la Constitución ya de los ajustes de 1991-92, cuando se creó el Tribunal Supremo Electoral.
En el Ministerio Público se agrupó la Fiscalía General de la República más la Procuraduría General de la República y se le agregó la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos que se creó en ese periodo. Entonces, estos son procesos de ingeniería constitucional que hay que evaluarlos porque hasta la fecha la queja es de que, por ejemplo, la Procuraduría de Derechos Humanos no tiene facultades vinculantes ni sus resoluciones son de obligatorio cumplimiento. Entonces dicen, ¿para qué crear una institución sin dientes y sin garras? Entonces, en esta revisión hay que ver si a la Procuraduría se le otorgan ese tipo de facultades. Claro. Como ves, es necesario hacer este ejercicio. Entonces no hay por qué tenerle miedo. Esa es buena conclusión, no hay por qué tenerle miedo. Vicepresidente, estoy claro obviamente que el estudio ustedes lo presentan a la Asamblea Legislativa y obviamente pues tiene que ser la Asamblea Legislativa la que apruebe, después ratifique para que entre en vigencia las reformas constitucionales, ¿no? Pero vamos a hablar de las aspiraciones. Y a mí me gusta mucho esto porque creo que es importante pasar de una democracia formal a una democracia representativa, es decir, donde la población sí tenga más empoderamiento sobre determinados temas. Por más está decirle que el tema de la dolarización se ha puesto como ejemplo de lo que no se debe de hacer en un país, en donde se impone la dolarización y no se le pregunta a nadie si está de acuerdo con ese tema, ¿no? Es decir, hacer una consulta, un plebiscito, etcétera. Entonces, la pregunta ¿es legítimo el derecho o la aspiración, si usted quiere, que tiene el pueblo salvadoreño, la población, de participar, de tomar más acción en las decisiones, como por ejemplo elegir a magistrados de la Sala de lo Constitucional o elegir a magistrados de la Corte de Cuentas de la República, del Tribunal Supremo Electoral o de la misma Fiscalía General de la República? Bueno, mira, yo estoy de acuerdo en que hay que darle a la población más conductos, más canales de participación en la toma de las grandes decisiones de la nación. Y para eso los mecanismos que representan dentro del concepto de la democracia directa, que son 4, son los que se utilizan en las democracias para que el pueblo participe. Y son el referéndum, el plebiscito, las iniciativas ciudadanas y la revocatoria de mandato. Esas 4 instituciones que las conocemos ahora porque se pusieron de moda en las constituciones de Sudamérica, pero que vienen desde la Constitución de Filadelfia de Estados Unidos de hace más de 300 años. O sea, hace 3 siglos, cuando se dio la Constitución de Estados Unidos, ya venían estas instituciones. Y en Estados Unidos yo he observado elecciones en varios estados y he visto que se puede poner en una papeleta cuando se va a elegir al presidente de la República, por ejemplo, una pregunta. La pusieron en el estado de Minnesota de qué hacer con un superávit que tenía el estado. Si hacían un nuevo estadio, porque el equipo de béisbol se iba a ir de la ciudad porque el estadio era muy pequeño y se iba a ir para otro estado, entonces querían o hacer una supercarretera o hacer un gran centro comercial o que se le devolviera el dinero a los contribuyentes. Interesante, ¿no? Adivina cuál ganó, que se devuelve el estadio. Que se devuelve el dinero. Se le consultó a la gente. Sí, sí. Esas son las iniciativas ciudadanas. Pero también hay revocatorias de mandato. O sea, hay casos en los que a un funcionario, a llegar a su término medio, porque varía de estado a estado, se le puede pedir a la población si está de acuerdo que ese funcionario termine el periodo o que se le revoque el mandato, o sea, que salga del cargo. Y han habido muchos casos en los que a los jueces se les ha revocado el mandato, porque los jueces son de elección popular en Estados Unidos. No los de la Corte Suprema ni de la Sala, sino los jueces de distrito, los jueces que llamamos aquí jueces de paz de primera instancia. Correcto. Los otros los nombra el presidente y los ratifica el Congreso. Pero bueno, estos son mecanismos de participación y el ejemplo que tú ponías es el más importante. ¿A quién le consultaron si queríamos dolarizar la economía y aceptar el dólar como moneda nacional? A nadie. Es más, si el presidente de la Asamblea en esa época dijo que él le llevaron un mamotrepo como de más de 500 páginas, que no lo leyó, pero levantó la mano. Así se aprobó la dolarización del país. En Costa Rica, para no irnos también a los países que se llaman bolivarianos o de la izquierda del siglo XXI, socialismo del siglo XXI, como están asustando con el petate del muerto. En Costa Rica se hizo un referéndum para ver si se privatizaban
creo que era la telefónica, el equivalente a la privatización que se hizo aquí de las empresas del Estado. Allá dijeron que no, o para el TLC, habían algunas consultas que se hicieron a la población y dijeron que no. Aquí, ¿a quiénes le preguntaron si había que vender Antel o privatizar las pensiones? A nadie. La tomaron la decisión en un madrugón y cuando acordamos ya lo impusieron. Justamente. Y los abogados que trabajan para estos grupos económicos son los que ahora se están saliendo a oponer porque no les conviene que haya ese cambio. Y le iba a hacer justamente esa pregunta, ¿a qué sectores, ¿no? O a qué grupos, si usted quiere, pues, no sé, civiles, empresariales, políticos, no les conviene un cambio en la Constitución? Porque obviamente entre usted más concentrado tiene el poder y para eso utilizan las instituciones que ahora eligen ellos, ¿verdad? O sea, eligen al fiscal general, eligen a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, a los magistrados de la Sala, concretamente, etcétera. Eligen a los del Tribunal Supremo Electoral solo 84, es decir, toman la decisión, bueno, ni 84, a veces son menos los diputados. Bueno, mientras la población se limita nada más a votar, a tomar decisión, porque ni realmente solo votan, pues ni eligen, porque los candidatos a alcaldes, a diputados, los eligen los partidos políticos, pero es la única participación que tiene la población salvadoreña, ¿no? Entonces, ¿a quiénes realmente no les conviene? Porque esta Constitución a lo mejor les gusta a algunos. Claro, les gusta pero no a todos, no a la mayoría probablemente. A la gran mayoría necesitamos cambiarla, queremos cambiarla. Claro, los que no quieren, los que se oponen son los que están aprovechándose del statu quo actual. O sea, los que quieren mantener la situación inamovible como está hasta ahora. Ellos son los que se están saliendo a oponer y están asustando con el petate del muerto, como decíamos, de que aquí va a venir una concentración de poder en el presidente, que va a ser una dictadura, que si va a ser un nuevo modelo chavista. Es decir, todos estos fantasmas que se han levantado para descalificar al presidente, descalificar al grupo que va a trabajar en esta reforma y sembrar temor en la población. Pero yo creo que el pueblo ya despertó, la gente, por suerte, y ese es una de las ventajas y de los logros que ha tenido este debate, porque ya ahora todo el mundo está debatiendo sobre la reforma de la Constitución. Y eso es bueno. No, claro, es que antes a nadie le importaba, y se hacían las reformas entre gallos y medias noches en la asamblea, ¿verdad? Entre un grupo pequeño que representaba los intereses de grupos poderosos, de élites, y ahí se hacían los cambios. Y la población no entendía por qué no hay viviendas dignas para todos los trabajadores, o por qué las escuelas no tienen todos los recursos, o por qué los hospitales estaban desabastecidos, por qué el sistema de salud es tan precario. Y no entendían que el modelo que se había conformado no estaba diseñado para atender las grandes necesidades de la población y de las grandes mayorías, sino que estaba diseñado de manera tal que beneficiaba a estos pequeños grupos, que por eso es que hoy vienen y se oponen a que se den estos cambios. Me gustó mucho, vicepresidente, el discurso del presidente de la República. Obviamente sabemos que nosotros nos independizamos un 15 de septiembre de la madre patria, pero el presidente, cuando estaba haciendo su discurso, se refería también a otro tipo de dependencias que tiene la población salvadoreña, ¿no? Y creo que se refería precisamente a esos hechos en donde seguimos, por ejemplo, digamos, dependiendo del control que tienen algunos poderes fácticos en el país, y ese control lo tienen a través de las instituciones claves, usted bien lo sabe, las mismas de siempre, ¿no? Mientras ellos se reparten la Corte de Cuentas, la Corte Suprema, el Tribunal Supremo Electoral, se reparten la Fiscalía, el Consejo Nacional de la Judicatura, van a tener siempre, bueno, y si quiere usted la Procuraduría de los Derechos Humanos, que como usted bien lo dice, no sirve para nada, van a tener siempre el control del manejo prácticamente del país. Ellos toman decisiones a quién poner, no poner, y dejando a un lado la participación de la gente, ¿no? Eso creo que es el meollo del asunto, ¿no? El temor a perder realmente el control y el poder y delegárselo o permitirle a la población que tome parte de ese control. En efecto, y acordate que cuando se hacen los diseños en los sistemas políticos, especialmente en los sistemas electorales, si no se garantiza la inclusión de todos los sectores y la regla democrática de que la mayoría es la que decide, en las mayorías democráticas, entonces las minorías o los grupos de élite son los que manipulan los sistemas. Así está diseñado el sistema político y electoral en El Salvador. Hemos tenido que dar batallas heroicas para ir modificando
ese sistema. Ahora por lo menos ya le ves el rostro a los diputados por los que vas a votar, porque antes ni siquiera eso sabía a quién estabas eligiendo. Justo gracias a propuestas suyas, ¿no? O a reformas planteadas por usted. Son de las batallas que hemos dado y que venimos dando desde hace muchos años, y que en algunas hemos tenido éxitos, porque esto fue un logro democrático. Como dijimos en su ocasión, le quitamos a las cúpulas de los partidos que respondían a los intereses de esos grupos poderosos, económicamente poderosos, y le devolvimos al pueblo esa capacidad soberana de elegir. Entonces fue un primer acto de liberación para que el pueblo escogiera. Ahora el pueblo sabe y puede escoger. Y así hemos ido logrando a la diáspora, que no le querían reconocer el derecho a votar, a elegir y a ser electo. Ya es otra conquista que se ha hecho, porque siempre se les vio, incluso un miembro de esos grupos económicos poderosos en una ocasión dijo, bueno, que sigan viniendo los pobredólares, o sea, porque los pobredólares son los que mantienen este país, pero a esos pobres que están allá produciendo los dólares no se les reconocía ningún derecho. Nosotros estamos pretendiendo que además del derecho cívico, político y derecho humano de poder elegir y ser electo, se reconozcan muchos más derechos a nuestros compatriotas que residen fuera del país. Por eso estamos hablando de un ejercicio en el cual definamos, tanto en el territorio como en la población, cuáles son los alcances, los derechos, los temas de extraterritorialidad, los temas de reconocimiento, para que nuestros hermanos puedan tener no solo la obligación de contribuir a mantener la economía, sino también el derecho de participar activamente en las grandes decisiones del país. Vicepresidente, no lo quiero comprometer con esta pregunta, y obviamente, como usted bien lo explica, no será esta propuesta de reforma no será su voluntad, sino que será más bien el resultado de la participación de diferentes sectores, de escuchar a diferentes sectores. Pero de todas formas, quiero hacerle la pregunta, ¿no? Si hay alguna reforma que debería de incluirse, usted tiene una así como enlistada que no puede quedar fuera de una posible estudio a la reforma de la Constitución. Sí, mira, en la parte dogmática me parece que introducir el derecho humano al agua es fundamental. Aquí el agua es un recurso tan preciado, tan escaso, que lo estamos perdiendo porque no se le ha dado el tratamiento adecuado a lo que son las aguas superficiales de los ríos. Los tenemos contaminados casi más del 80%. El único río que es en la columna vertebral del país, que es el río Lempa, está casi en proceso de extinción, de contaminación, bueno, de sobreexplotación. Tenemos 3, 4 presas para producir energía de ese río, de ahí se toma el agua que tomamos en los capitalinos. En fin, el tema del agua es fundamental. Y hemos visto que hay intereses económicos que quieren privatizar ese servicio, ese recurso, como privatizaron las pensiones, como privatizaron la tele, en fin, todo lo que eran las empresas más productivas del Estado. Entonces, para mí, ese es un punto de honor, porque ya tenemos más de una década de estar con una famosa ley del agua en la Asamblea Legislativa, que no termina de ser aprobada, porque cada vez que hay avances, entran los intereses económicos y bloquean eso. Entonces, este es un tema casi de honor. ¿Por qué? Porque el constitucionalismo del siglo XXI pone como eje central en cualquier planificación estratégica del Estado, en cualquier gran política pública, el medio ambiente como punto de referencia. Porque ya el planeta ya no soporta los niveles de maltrato que le hemos hecho los humanos. Por eso es que el cambio climático, que para algunos es un invento, está causando todos los destraces que estamos viendo en estos momentos. Y porque además el deterioro, la contaminación, el agotamiento de algunos recursos nos está dando señales de alerta. No hay un planeta B, no hay otro planeta donde nos vamos a ir. Entonces, o lo cuidamos o lo conservamos, o vamos a ser la especie humana la causante de el desastre y la extinción en este planeta. Entonces, todos los temas ahora tienen que ver con medio ambiente. Y en El Salvador ya tenemos alertas importantes. Aquí se ha anunciado que el primer desierto en Centroamérica podría ser en la zona oriental de El Salvador. Imagínate qué gloria la que vamos a tener el primer desierto,
cuando países que han tenido desiertos históricamente los están convirtiendo en jardines, en vergeles, en proyectos de agricultura. Nosotros que somos bendecidos por todo el agua que cae en el invierno y que se pierde, por toda la vegetación y el vivir en este trópico riquísimo Claro. en vegetación, nos vamos a convertir en desierto por el maltrato que se le ha hecho al territorio nacional, porque las clases dirigentes que han dirigido este país nunca se preocuparon. Entonces ese tema para mí es fundamental. El medio ambiente, el agua, no pueden faltar en una reforma constitucional. Hemos hablado poco sobre, o más bien me gustaría profundizar sobre cómo sería el mecanismo, ¿no? Ya usted explicaba que es un panel de expertos los que van a empujar, digamos, esta reforma a la Constitución, pero quiero saber cuál sería el mecanismo, vicepresidente. Es decir, se llama a distintos sectores porque puede existir el riesgo que los mismos de siempre, ¿no? Perdone por el término, pero quieran asaltar posiblemente este esfuerzo que está iniciando el gobierno del presidente Nayib Bukele. Quieren asaltarlo o quieran asaltarlo para introducir reformas que al final pueden terminar siendo, digamos, lo mismo. Entonces, ¿cuál es el mecanismo que se va a emplear para escuchar a diferentes sectores sobre esto y cómo canalizar esa cantidad de propuestas, me imagino que van a nacer de diferentes sectores? Mira, metodológicamente hemos planteado varios mecanismos para trabajar en distintas etapas, en distintos momentos, con diferentes grupos. Hemos planteado una jornada de reflexión electoral, que este día pues el Faro hace una caricatura de esta propuesta, sin entrar al fondo del tema y tratando de proyectarla como una amenaza, cuando lo que se trata es de un ejercicio académico. Extraño pues que en el Faro no entiendan de que estos ejercicios son fundamentales para empezar a elaborar ideas, propuestas y documentos que luego se van consultando con otros sectores, porque la idea es generar un proceso consultivo con todos los sectores académicos, los sectores políticos, los sectores laborales, los sectores empresariales. Todo el mundo va a tener la oportunidad de expresarse, de proponer, porque estamos abiertos a las propuestas, pero al final la responsabilidad es del equipo ad hoc de sistematizar todas las propuestas, de analizarlas, de darle forma y preparar un documento para presentárselo al presidente el próximo año. Nuestra meta es en el próximo mes de septiembre del próximo año. Entonces así queremos ir trabajando de forma escalonada y llevando la discusión no solo a nivel de las élites intelectuales, o de las élites políticas o económicas, sino de la población. Queremos hacer, incluso irnos a los departamentos y llevar este debate a los centros universitarios, por ejemplo, en Oriente, en Occidente, o sea, sacar el debate para que se pueda llevar a cabo en las diferentes comunidades y no sea un debate exclusivo aquí de San Salvador, sino escuchar a todo el mundo y por supuesto hacerlo con la diáspora, que hay que darle la oportunidad también que se exprese. Lo vamos a hacer. Bueno, vicepresidente, quiero agradecerle, sé que tiene mucho trabajo en su agenda. Mira usted la hora que está en su despacho todavía atendiendo esta entrevista, así que gracias. Creo que nos quedamos con algunas pequeñas dudas, ¿no? Por ejemplo, solo para terminar, esta legislatura que viene, no en la que estamos, será la que tendría que aprobar las reformas y luego otra legislatura ratificar las reformas, ¿no? ¿Es el proceso que se sigue naturalmente de acuerdo a la Constitución? Correcto, has dicho exactamente lo que la Constitución establece como proceso de reforma constitucional. Y no te preocupes, van a haber más oportunidades para que sigamos hablando. Muchas gracias por esta oportunidad y un saludo a toda tu audiencia. No, un abrazo para usted, muchas gracias. El doctor Félix Ulloa, vicepresidente de la República, conversando con nosotros. Buenas noches, doctor. Un abrazo. Buenas noches. Hasta luego.